nombre de la Escuela Internacional de Evangelistas Alberto Motesi, es mi privilegio y alegría darles una cordial bienvenida a este curso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí en la Escuela Internacional de Evangelistas Alberto Motesi estamos emocionados entrenando hombres y mujeres de todas las edades para que sean instrumentos del reino de Dios, para impactar esta generación y las generaciones por venir. Queremos ser instrumentos de Dios para impactar tu vida personal por medio de esta clase y todas las clases que ofrecemos a través de este programa aquí en residencia en Estados Unidos y en las extensiones. Instrumentos de Dios para impactar tu vida personal, tu vida familiar, tu ministerio, tu papel en la iglesia y tu rol en la sociedad como un todo. En realidad queremos ser instrumentos de Dios para convertir gente ordinaria en personas extraordinarias. ¿No fue eso lo que Cristo hizo con sus discípulos? Exactamente. Lo mismo queremos hacer nosotros contigo. Convertir personas ordinarias en personas extraordinarias para hacer un impacto de Dios en esta generación. En este momento quiero hacer la transición para hablarles de los objetivos que como profesor tengo para este curso, es decir, qué me propongo alcanzar en esta clase, qué es lo que quiero que tú aprendas en esta clase. Primero, quiero que tú como estudiante tengas un entendimiento más profundo de los propósitos del libro de Hechos de los Apóstoles. Segundo, que el estudiante vea la continuidad y vea el cumplimiento del Antiguo Testamento en el libro de Hechos. Es decir, que no podemos entender el libro de Hechos sin entender la conexión y el trasfondo del Antiguo Testamento. Tercero, que el estudiante sea capaz de extraer algunas enseñanzas y que pueda tener la habilidad de hacer aplicaciones de esos principios ministeriales prácticos que surgen de Hechos, aplicaciones para tu ministerio hoy en el siglo XXI, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Y en cuarto lugar, que el estudiante se decida a ser protagonista de un nuevo avivamiento y una avanzada del crecimiento de la iglesia local, una avanzada en el establecimiento de nuevas iglesias y en el entrenamiento y envío de nuevos líderes a la mies, puesto que ese es el alma del libro de Hechos de los Apóstoles. Con eso nos podemos mover al bosquejo del libro. Bosquejo del libro. El libro hay varias maneras como lo podemos subdividir. Para efectos prácticos, yo lo he subdividido de la manera siguiente y ustedes tienen este material en la guía que se les ha entregado, así que síganme allí en esa página. El capítulo 1 nos habla de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo y la restauración de los discípulos y la elección del sucesor de Judas. El capítulo 2 es la capacitación sobrenatural para la misión, Pentecostés. Luego de los capítulos 3 al 9 tenemos los desafíos a la misión. Y entonces los capítulos 10 al 15 encontramos conflictos, transición y ajustes necesarios, especialmente pensando en el capítulo 15 de Hechos, ajustes teológicos, ajustes de actitud necesarios para que no haya estorbos en la evangelización a los gentiles. Y así llegamos a la última sección, de acuerdo a mi división, los capítulos 16 al 28, donde encontramos la realización de la misión bajo oposición o puertas abiertas. Este es un resumen del bosquejo general del libro. Así que tenemos en Hechos 12 discípulos, 120, tenemos Israel restaurado,
Tenemos en Hechos de los Apóstoles el cumplimiento de lo que la ley y los profetas habían anticipado que ocurriera. Un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios, el Mesías, Cristo. Tenemos entonces allí personajes importantes, lugares, ministerios, dones, que una vez cumplidas las profecías empujan hacia Roma para evangelizar a los judíos primero y, como Pablo dice, también a los gentiles. Así que hay un movimiento de Jerusalén hacia Roma, un movimiento misionero, no solamente un movimiento teológico, pero un movimiento misionero también. El otro propósito de Hechos es un propósito apologético. Apología es el estudio que hace defensa de la fe. Así que apologético quiere decir defensa. Entonces, en ese propósito, el autor de Hechos quiere presentar una defensa del cristianismo ante las autoridades judías y romanas que podían estar mal interpretando las intenciones de los apóstoles y de Pablo. Quiere presentar una defensa de Pablo ante las autoridades judías y romanas también. El autor de Hechos está diciendo que ni la iglesia ni Pablo eran rebeldes o sediciosos. Está diciendo que la iglesia y Pablo están cumpliendo lo que el Antiguo Testamento anticipó que debió de haberse cumplido. Es decir, Pablo es presentado en Hechos como ciudadano romano, no como un sedicioso, sino como una persona fiel a un llamado divino. En ese propósito apologético, el autor explica y defiende la inclusión de los gentiles en ese mega plan de Dios, para que los judíos que se preguntaban, ¿y cómo es que ahora los gentiles son aceptados y sobre qué base son aceptados? ¿Habrá que circuncidarlos? ¿Tendrán que guardar los escrúpulos de comidas igual que los judíos? El capítulo 15, como vamos a ver en detalle en una clase posterior, explica la razón por qué los judíos y sobre cuál base ellos podían ser incluidos ahora en el plan de salvación. También en ese propósito apologético, el autor explica que la iglesia es la continuidad de Israel. Que la iglesia, repito, es la continuidad de Israel. Los 12 apóstoles, y por eso era importante la reelección del sucesor de Judas, toman el lugar de los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Así que esos 12 apóstoles son el Israel en miniatura, un nuevo Israel, el Israel mesiánico, el Israel de las profecías. Pero en este nuevo Israel, es un Israel no determinado por raza y sangre, no por motivos étnicos, pero es el Israel del reino de Dios, donde iban a venir, como en Pentecostés, que hablaban muchos idiomas, aun cuando eran judíos helenistas, pero de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que Dios estaba formando a un nuevo pueblo, pero que ese nuevo pueblo es nuevo en el sentido de que es reinterpretado el Antiguo Testamento, reaplicado a nuevas condiciones, y nuevo en el sentido que abre un nuevo capítulo y avanza hacia el cumplimiento y la consumación, pero en otro sentido es continuidad con el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El otro propósito de Hechos es un propósito pastoral. Con el propósito pastoral y misional, el autor quiere animar a los cristianos de tercera generación a mantenerse firmes en la fe en medio de oposición y en medio de incomprensión, incluyendo en medio de muerte como Esteban, u oposición como Pablo en la cárcel y los discípulos en la cárcel. Repito, que quiere animarlos a esos creyentes de tercera generación que no habían sido testigos de los hechos de la muerte de Cristo, pero que los quiere fortalecer para que se mantengan vivos, vibrantes y firmes en la fe bajo toda circunstancia. Y por supuesto, como ya dije, en ese propósito pastoral y misional tenemos que incluir un propósito evangelístico, que es persuadir a Teófilo y a los judíos y gentiles
que Cristo es el Salvador del mundo. Y por supuesto es una invitación para que ustedes y yo sigamos predicando el Evangelio por todas partes como cumplimiento de la evangelización a las naciones. Estos son algunos asuntos importantes que debemos de manejar antes de entrar a los detalles del libro de Hechos de los Apóstoles. Como voy a mencionar más adelante, la metáfora que yo uso para estudiar Hechos de los Apóstoles es la metáfora de una autopista. Y en el libro guía que ustedes tienen, van a tener el dibujo o tienen el dibujo de la autopista, la fotografía. Ustedes ven que hay un carril principal que llamamos freeway o autopista, pero luego hay otras calles que cruzan. Así es el libro de Hechos de los Apóstoles. Él tiene una idea principal, una teología. El autor tiene un propósito principal. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay también propósitos secundarios y hay vías que cruzan también. Y el estudiante de la Biblia tiene el riesgo de perderse en los detalles. Mi invitación es a observar el panorama, observar los detalles, pero no perder la autopista principal por donde el autor nos quiere guiar hablando de ese propósito teológico. Así que la teología de Hechos es presentada en relatos, es presentada por medio de eventos, es presentada por medio de personajes y en forma de narraciones, en forma de historias. En esto, de Hechos, es una teología histórica. No es como las epístolas de Pablo, que son libros, o muchos de esos libros son teológicos, doctrinales en sí. Hechos es teología narrada en historias. Y así tenemos que entenderlo. Bien, en la lección pasada estuvimos hablando de las transiciones que hay en el libro de los Hechos. Hablamos de una transición geográfica, de un mundo local a un mundo global, y hablamos de una transición racial, cultural y teológica. Y eso nos llevó directamente al capítulo 15 del libro de los Hechos. Y allí les estaba diciendo el conflicto que había, que enfrentó Pablo y los cristianos. En cuanto a las dos versiones, la versión judía de cristianismo que conduce a la ley, que conduce a Moisés, que conduce a la sinagoga, que conduce a la Mishnah y al Talmud, o la versión cristiana que defendía Pablo y Bernabé, que conduce al Evangelio, que conduce a Cristo, que conduce al Espíritu Santo, a la gracia, al Evangelio, a la salvación, a la iglesia. La diferencia entre el enfoque judaizante en las comidas, la circuncisión, los ritos y todo eso, y aquellas doctrinas que vienen del Antiguo Testamento, que son muy judías, por cierto, pero que también son parte de la herencia cristiana. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás. ¿Eso es solo judío o es cristiano? Ambos, judío y cristiano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Eso es judío o cristiano? Ambos. Honra padre y a madre. ¿Eso es judío o cristiano? Ambos. ¿Ve? Como les dije en mi primera clase, una regla de interpretación, una regla sana para interpretar la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es esta. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay tanto discontinuidad como continuidad. O sea que hay enseñanzas del Antiguo Testamento que llegaron hasta Cristo y allí cayeron, allí fueron cumplidas. Pero hay otras enseñanzas del Antiguo Testamento que continúan aún después de Cristo y que se aplican también a la iglesia. Me estoy comunicando con ustedes. No quiero que me malentiendan. Las enseñanzas que llegaron hasta Cristo y no pasan a la iglesia, básicamente son enseñanzas de tipo ritual, de tipo ceremonial.